Vamos a empezar por ahí, porque por tercer día consecutivo el país vivió una nueva jornada de violencia. Yo escuchaba y a veces suele pasar, casi siempre, que se utilizan, desde el TENA también nos envía saludos Ramiro Montoya, un fuerte abrazo Ramiro. Eh, Cuando ocurren estas cosas y hay, digamos, una suerte como de calma, ayer escuchaba en todos los medios de comunicación y algunos comentarios también que me hacía gente a través de los chats o en las redes sociales y hablaban de la tensa calma. No, si es tensa no puede haber calma, ¿no? Lo que hay, digamos, son momentos en los que no hay incidentes, pero ayer en Quito hubo incidentes desde temprano. Hubo amenazas de bomba y hubo artefactos que finalmente estallaron, uno muy cerca de la cárcel del Inca, eh, otro en Carapungo, y eso a plena luz del día y muy temprano. Después, y esto creo que sí es un llamado, porque no me pasó solamente a mí, leía a muchos otros ciudadanos también a través de las redes sociales que alertaban sobre aquello. Tanto ayer como hoy, yo no sé, le voy a preguntar ahorita al Carlitos Minango y quiero saber también ustedes qué pasó. Desde mi casa hasta acá es un trayecto largo, de unos 24, 25 kilómetros. Ni un policía ni un militar. Usted tampoco vio a nadie y usted viene desde el Valle de los Chillos. Nada. Ya, bueno, a mí me pasó exactamente igual. Plena luz del día, yo llego acá a la radio 15 minutos antes de las 7 de la mañana y tanto ayer como hoy no encontré ni un policía ni un militar. Ayer de regreso vi dos patrulleros que circulaban por la Simón Bolívar rumbo norte-sur a la altura del redondel de Samisa, pero nada más. Y hoy la misma historia, pero se supone que estamos en estado de excepción, además con un decreto adicional de una situación de conflicto interno armado. Y la pregunta es, ¿por qué no vemos los ciudadanos presencia de la fuerza pública en sectores que pueden ser sensibles? Digamos, se me ocurre en este momento el redondel de Carapungo, donde hay un centro comercial, donde hay paradas, muchas paradas de buses, en todos los costados, y donde hay afluencia de gente, justamente porque están las paradas de buses, hay gasolineras por ahí en esos sectores, y no había ni policías ni militares, tanto ayer como hoy. Por acá, don Joel Criollo desde Calderón nos dice, en Calderón no hay policías. Y estamos viviendo una situación extraordinaria por todo lo que ha sucedido en estos días, por todos los actos y eventos de violencia y por las amenazas bajo las cuales está el Estado ecuatoriano en su totalidad. No es por un hecho aislado. No, acá han pasado muchas cosas, demasiadas cosas, que a los ecuatorianos ahora mismo nos tienen muy pendientes de la seguridad personal, pero además de la seguridad del entorno, ¿no? Yo por eso les pido siempre que traten de cuidarse y de cuidar también a los suyos, a su familia, a sus hijas, a sus hijos, y se pongan permanentemente a buen recaudo. Les hablaba de la tensa calma. Si es tensa no puede haber, para mí no hay calma, ¿no? Y estos son momentos en los que no se puede hablar de calma. Hoy, a diferencia de ayer, en el trayecto hacia la radio, me encontré con un poquito más de tránsito. Tampoco es que excesivo, mucho, superior a lo de ayer, ¿no? Digamos, las vías estaban bastante fluidas. La verdad, poco tráfico para lo que suele ser a la hora en la que uno ya empieza a recorrer la ciudad. No es lo mismo, ¿no?
Entonces no es la misma situación que vivíamos hasta quizás el lunes o hasta, pongamos de ejemplo, el domingo, ¿no? Pero había un poquito más de gente, incluso en las paradas de buses, a lo largo de todo el recorrido que hago, ya les digo que son como unos 25 kilómetros, más ciudadanos también en las paradas de buses. ¿Y eso qué significa? Que probablemente en las últimas horas las empresas privadas, las entidades públicas, qué sé yo, habrán ya tomado la decisión de ir pidiendo poco a poco a sus trabajadores, a sus empleados, a sus funcionarios que regresen nuevamente a trabajar. Y esta es una percepción muy personal, muy particular, que, como les digo, para mí no hay tensa calma, simplemente no hay calma. En el país, bajo las actuales circunstancias, no se puede hablar de que hay calma. Porque usted puede salir con calma de la casa y después se encuentra con todo lo que pasó ayer durante toda la jornada en Quito, por ejemplo, o en cualquier otra de las ciudades del país. A propósito de la falta de patrullaje y de presencia de los señores del Ejército y de la Policía Nacional, por acá me hacen caer en cuenta de algo también. Agradezco el mensaje a la doctora Glenda. Y probablemente esto tiene que ver, digamos, por la falta de recursos económicos. Que tanto militares como policías no estén patrullando las calles de todo el país como deberían hacerlo en un momento de conflicto como el que vive el Ecuador, no estén justamente patrullando, debe ser porque también la crisis económica le afecta al Estado de manera tal que capaz y no hay para los ranchos o no hay para el combustible. Digamos, esto no sería nada raro porque sabemos además cuál es la situación financiera del Estado, sabemos cuál es, sabemos las dificultades con las que cerramos el año 2023, que además no serán distintas las condiciones en las que arrancamos este nuevo 2024, ¿no? Que es con falta de recursos económicos. Y claro, también tiene que ver con algunos procesos o problemas de carácter administrativo, como por ejemplo que a esta hora no hayan hecho quizás los procesos de contratación para la adquisición del combustible, por poner un ejemplo, entre otros trámites burocráticos con los que tienen que cumplir todas las entidades públicas. Ahí puede haber una explicación a lo que estamos comentando, que es la falta justamente de presencia de la fuerza pública en las calles, vías, avenidas, en este caso de la ciudad de Quito y probablemente del país. Quisiera también que las personas que nos están escribiendo desde otras provincias, desde otras ciudades, nos digan, por ejemplo acá, Armando Pesantes, fíjense, creo que es bueno también leer estos mensajes, capaz les llegan a las autoridades, en ese monitoreo permanente que nos hace la SECOM. Armando Pesantes nos dice: yo viajo desde Cuenca a Guayaquil, pasando por Durán y llegando hasta el suburbio, y nunca vi un solo militar ni policía en las calles desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Muchas gracias, Armando. Justamente eso era lo que estaba tratando de buscar en los comentarios que nos escriben y nos hacen en el chat de las transmisiones, que nos digan si es que es una percepción solo mía, que digamos no hay policías y militares en el trayecto mío, pero capaz en el de ustedes o en otras ciudades o provincias la situación es diferente. Pero ya ven ustedes que Armando, que ha recorrido desde Cuenca hasta Guayaquil, nos dice que no hay. ¿Qué pasó ayer? Les decía yo, tercera noche y tercera jornada de terror que vive el país. Hubo una balacera en la cárcel de Esmeraldas, lo cual nos genera una alerta muy importante, pero yo voy a volver después al tema de las cárceles. Esas imágenes que ustedes están viendo en este momento corresponden a lo sucedido ayer en la cárcel de Esmeraldas. Los ciudadanos que viven en los alrededores también reportaban desde la provincia verde lo que estaba sucediendo.
Balacera en la cárcel de Esmeraldas, vehículos incinerados en la provincia del Oro, explosiones en el sur de Quito. Hasta donde yo vi eran dos, una en El Conde y otra en Quitumbe, si no me equivoco. Dos explosiones, además en unidades de policía comunitaria. O sea, tan es que no hay patrullaje, que los delincuentes, los malandrines estos que están tratando de someter a la ciudadanía al miedo y al terror, se dan el lujo de transitar en motocicletas, llegar hasta las instalaciones de las UPC, de las unidades de policía comunitarias, y arrojar bombas o los artefactos estos que finalmente explotaron y que provocaron la noche de ayer preocupación, un poco de miedo, de terror en los habitantes de las zonas que les estoy mencionando acá en Quito. Entonces les hablo de Quito, de la provincia del Oro, de Esmeraldas, en donde se seguían registrando problemas. Entiendo que lo propio ocurrió en la Amazonía, en la provincia del Napo y en la provincia de Orellana, donde ayer increíblemente, en medio de un estado de excepción, estaba un centro de distracción nocturna funcionando y donde se registró un incendio, que no sé a esta hora si es que fue provocado o no, pero son parte también de los eventos estos desafortunados de la jornada de ayer. Por acá en el TikTok estaba leyendo algún comentario que nos llegaba desde Manabí. Buenos días, no sé cuál es el nombre del usuario, Josir dice el nickname, pero dice: en Manabí no aparecen ni militares ni policías en las calles. Bueno, este es un llamado también de atención a las autoridades, para que atiendan justamente estos mensajes que nos llegan desde diferentes rincones del país. Por acá me alertan de que estamos teniendo problemas con el audio. No sé si podemos verificar eso de que el audio hay momentos en que se pierde. Yo ni toco el micrófono, pero no sé si podemos constatar, Carlitos, Meli o Esteban, si es que tenemos alguna dificultad o problema con el audio para poder superar justamente aquello. Pasan cosas, hay mucho para comentar. Ayer, en horas de la tarde y noche, la asamblea estaba sesionada, aprobaron finalmente este proyecto de ley urgente que tiene que ver con la materia energética. Aprobaron también, que todo está bien con el audio, me dice por acá Esteban, muchas gracias. Aprobaron también una resolución de respaldo y apoyo al gobierno nacional, a la fuerza pública, por unanimidad la asamblea, en la misma sesión maratónica del día de ayer. Y como les decía, aprobaron con 131 votos la ley de competitividad energética, que es esta ley de los foquitos que le digo yo, como para tratar de, a través de leyes, superar este grave problema que tenemos de los apagones, heredado del gobierno de Lasso y del gobierno de Moreno, que fueron dos gobiernos en seguidilla que no hicieron nada para repotenciar la capacidad energética del país, ni para dar mantenimiento a los proyectos que están en funcionamiento. Sobre lo sucedido en la asamblea, brevemente nada más, 131 votos le han dado el apoyo nuevamente al gobierno de Daniel Noboa para aprobar la segunda ley urgente económica en menos de un mes. Recuerden ustedes que hacia finales de diciembre se aprobó la ley tributaria, también con carácter de económico urgente, y esto habla de, digamos, un nuevo momento político también que está viviendo el país, en donde se están respaldando las tesis urgentes económicas del gobierno de Noboa, en donde vemos una asamblea que no es ni conspirativa, ni obstruccionista, ni
golpista ni nada por el estilo, más bien vemos una asamblea que se está sumando a los propósitos del gobierno para tratar de recaudar recursos para tener dinero en la caja fiscal y apoyando incluso la estrategia de seguridad que ha implementado el gobierno con este asunto de los decretos últimos, ¿no? No hay la asamblea obstruccionista, ni golpista, ni antidemocrática que nos vendía el gobierno de Lasso. Ahora, que el gobierno de Noboa en apenas un mes haya logrado la aprobación de 2 leyes urgentes y que logre el respaldo unánime del Parlamento en asuntos tan vitales, importantes como los de ayer, de la seguridad, habla por un lado de quizás del buen manejo político que está teniendo el propio presidente Noboa, que yo les he dicho, para mí el operador político del gobierno sí, es del presidente, no veo a nadie más cumpliendo ese rol, si no es el mismo Noboa el que mantiene línea directa con las principales autoridades de la Asamblea, porque además conocemos y sabemos muy bien que tiene una excelente relación el señor Noboa con el presidente Kronfle, con la vicepresidenta Viviana Veloz y con algunos otros representantes de las bancadas, pero menciono estos 2 nombres porque son 2 integrantes de partidos políticos que no son de gobierno, el uno social cristiano, la señora Veloz de la Revolución Ciudadana, con quienes Noboa, entiendo, mantiene una buena relación y una comunicación súper fluida. Entonces, por un lado está este gran manejo político que está teniendo Noboa, aparentemente, para lograr aprobaciones de leyes súper importantes para su proyecto político, para el gobierno y para el país. Y por otro lado, esto creo que nos refleja también lo incompetente y lo malo que terminó siendo el gobierno de Lasso, que nunca pudo manejar o conducir los hilos de la política de una manera tal que logre, haciendo política, conversando, dialogando, convencer a las bancadas de que los proyectos de ley que presentaba en ese entonces el gobierno de Lasso eran buenos para el país. Entonces, creo que sí hay que valorar eso también, que Lasso terminó siendo un muy mal político, que sus operadores políticos, su ministro de gobierno, sus subsecretarios de gobierno, de la política y de tales, eran unos completos incompetentes. Porque a Noboa todo le está saliendo bien, pero no creo que esto sea el resultado de arte de magia o de un milagro. No, me imagino que debe haber conversaciones, debe haber diálogo, pero si tú te empeñas en llamar payasos, ticoticos y no sé qué a los asambleístas, no esperes justamente una respuesta propositiva de parte de ellos, ¿no? Gracias por este reporte también, don Andrés Reliche, querido colega. Me dice 0 militares y 0 policías en el trayecto de la mitad del mundo hacia la Carolina, que es más o menos el mismo trayecto que circulaba yo, pero Andrés hacia el hipercentro, la Carolina, yo hasta la zona de la Floresta, igual, la misma historia, 0 policías, 0 militares. Después de una noche conflictiva como la que vivió ayer. Quito, problemas en el sur, problemas también en el norte, porque entiendo que ayer en la zona de Carapungo también se registraron algunos incidentes. Vamos a revisar en este momento cuál es el balance que existe desde las Fuerzas Armadas que están en este momento a cargo de la situación, ¿no? A partir de la vigencia de los decretos, del decreto 111, es justamente el comando conjunto el que está liderando las acciones y también la vocería. Ayer hubo una rueda de prensa por parte del almirante Jaime Vela, jefe del comando conjunto, acompañado de la cúpula militar. La rueda de prensa sobre las operaciones militares en ámbito interno, aproximadamente 22.400 efectivos militares se desplegaron a nivel nacional como parte de las acciones tácticas antiterrorismo y contraterrorismo, realizando 283 operaciones militares, intervención en los centros de rehabilitación social de Guayas, Machala y Quito, empleando medios logísticos. Como resultado de estas operaciones, se aprehendió a terroristas y decomisó armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización, de acuerdo al siguiente detalle. Hay algo que me llama la atención, y es que ahora cualquier delincuente, ladronzuelo, malandrín que sea capturado va a ser tratado como terrorista, ¿no?
Y creo que sí habría que distinguir entre los que forman parte de las 22 agrupaciones, estas que fueron mencionadas en el decreto, y los delincuentes comunes que hay todos los días en todo lado en este país. Pero por ahora veo que todos son terroristas, ¿no? Vamos al resultado, que esto finalmente es lo que nos interesa. 329 terroristas detenidos. 329. 3 terroristas abatidos. 41 personas rescatadas, esa es una buena noticia. Entre estas me imagino yo habrán incluso uniformados, eso está bueno, que rescaten y liberen a las personas. 3 enfrentamientos armados, 25 personas privadas de libertad recapturadas, 61 armas de fuego, fusiles, subametralladoras y pistolas decomisadas, 418 municiones de diferente calibre, 29 artefactos explosivos, 9 embarcaciones, 191 vehículos retenidos, 2 equipos de comunicación, 23 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Esta información fue difundida a través de rueda de prensa por el señor almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto, quien estuvo acompañado del alto mando militar. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan realizando acciones firmes y contundentes contra toda acción terrorista que atente a la seguridad de los ecuatorianos a fin de garantizar la paz y el desarrollo de nuestra nación. Me avisan si tenemos algún videíto de esta rueda de prensa, como para tener respaldo videográfico también de aquello, si no sigo yo. Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con todos los medios materiales y de personal disponibles, han ocupado y están realizando ingentes operaciones contundentes a lo largo de todo el territorio nacional. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que se habían fugado. Todos los ecuatorianos es que tengan paciencia, tengan esperanza, tengan fe en sus Fuerzas Armadas, en su Policía Nacional. Bien, yo les decía ayer, no por un falso espíritu patriótico ni nada por el estilo, pero en este momento lo único que nos queda es poner toda nuestra fe y nuestra confianza en las Fuerzas Armadas y en los buenos elementos que debe haber seguramente en la Policía Nacional. Pero ahora que están a cargo las Fuerzas Armadas, pues la confianza del país, de hecho a través de este pronunciamiento de ayer de la Asamblea Nacional, está puesta en las Fuerzas Armadas y en todo el trabajo que vayan desplegando a lo largo y ancho de todo el país. Pero creo que también el gobierno debería hacer un ejercicio de sinceramiento con el país y decir, a propósito de lo que mencionaba yo con respecto al mensaje que recibía, en qué condiciones están los militares saliendo a patrullar. Es decir, hay recursos, están contando con todo lo necesario como para salir a brindar seguridad a los ciudadanos, cómo están haciendo los patrullajes, al menos eso. No queremos detalles de la estrategia, por supuesto, no, que los militares y la policía sigan cayéndoles de sorpresa, como ha pasado en las últimas horas, por ejemplo en Durán, en donde por fin, fíjense, ha tenido que haber un decreto como el actual, este 111, para que se haga lo que venía pidiendo Luis Esteban Chonillo, el alcalde de Durán, desde hace largo rato, con cartas públicas permanentes al gobierno anterior. Presencia de la fuerza pública en Durán. Ayer vi imágenes de Durán, seguramente ustedes también habrán visto en redes sociales, de la fuerza pública, de los militares, metiéndose a las casas y sacando de las casas a presuntos delincuentes en esta ciudad que ha sido realmente asediada por la delincuencia, ¿no? Y no quería dejar de mencionar algo que por cierto, le escuchaba, estaba tratando en el espacio Sofía ayer con una de sus entrevistadas, y tiene que ver con este asunto de denominarles terroristas a estos malandrines o delincuentes. No creo que todos sean terroristas, ¿no? O miembros de estas bandas que han sido catalogadas terroristas, pero hay por lo menos 3
tres conceptos distintos que han sido mencionados por el gobierno en un mismo documento. O son grupos de delincuencia organizada, GDOs, o son grupos beligerantes o son grupos terroristas. Pero son además tres conceptos totalmente diferentes, distintos, que además en este lenguaje de la guerra, del cual yo además no comprendo, no entiendo, porque no es mi especialidad. Yo no soy un reportero de guerra, tampoco soy un internacionalista, ni soy constitucionalista y no entiendo de estos temas, pero son tres conceptos totalmente diferentes, pero son manejados al mismo tiempo, además, en los mismos documentos por parte del gobierno. Entonces, o son terroristas, o son grupos de delincuencia organizada, o son grupos beligerantes. No sabemos qué mismos son. Que además, digamos, la nomenclatura esta de grupo beligerante era utilizada cuando había grupos armados que tenían algún tipo de objetivo político. El terrorista también persigue, digamos, con mucho más uso de la violencia y del terror, fines políticos. Digamos, basta recordar, digamos, el episodio aquel de septiembre del 2001 de Bin Laden y los Al Qaeda, ¿no? Todo lo que provocaron en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos. Pero sí queda esa duda, y yo ayer que le escuchaba justamente a Sofía en su programa analizar sobre esto, es un tema súper interesante, además, para tratar de entender y analizar cuál es el alcance de estos documentos y de la ejecución precisamente de estas estrategias que está implementando a esta hora el gobierno nacional. Algo importantísimo de la rueda de prensa de los señores del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ayer le dieron a conocer al país que no había ningún guía penitenciario asesinado. Primero quiero que escuchemos lo que manifestaron representantes de los guías penitenciarios en el país. Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios, revela que desde el 2021, ojo con este dato, desde el 2021, sobre todo para quienes vienen repitiendo permanentemente discursos que tratan de alimentar la confrontación política y de buscar responsables o culpables yéndose 10 años, 8, 9, 11 años atrás. Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios, revela que desde el 2021, gobierno de Lenín Moreno, año de la transición con el gobierno de Lasso, 2021, los más de 2.800 guías penitenciarios no tienen armas, ni implementos de seguridad. Cuestiona las cifras del SNAI sobre los agentes retenidos y dice que son más de 125 servidores retenidos en más de 5 cárceles del país. Si tenemos el video, por favor, pongámoslo a rodar. Realmente para nosotros es muy preocupante, es indignante y nos ha llenado de impotencia como nunca antes. Tristemente la asociación tuvo que crearse para esto, porque el Estado mismo no ha sabido garantizar unas condiciones laborales adecuadas para realizar bien la labor penitenciaria. Hemos vivido como cuerpo de seguridad penitenciaria, y permítanme usar un término un poquito cruel, prostituido. Hemos venido de institución en institución, de institución rectora en institución rectora, y tristemente nadie ha sabido cómo manejar el sistema penitenciario. Si ustedes, un dato, por ejemplo, nosotros manejábamos armas. En el 2021 se hizo la entrega voluntaria, el SNAI entregó voluntariamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas nuestro armamento. Vaya a saber, ustedes que saben investigar, vaya a saber por qué lo hizo, ¿no? Y ahora las consecuencias. Entonces, esas autoridades han manejado nuestro cuerpo de seguridad. Ya lo dijo el doctor Pozo, sin logística, sin equipamiento, sin garantías. Cuando hay una evasión, ¿a quién llevan preso? Al compañero, siendo que ya lo dijo también los filtros, ¿quiénes manejan? El COIP dice que quién debe manejar el perímetro de los centros de privación de libertad. Pero siempre hilamos por lo más fino o por el más desprotegido. Uniformes no hay, equipos no hay, logística no hay, nunca hemos direccionado nada en el sistema penitenciario, pese a que los que deberíamos direccionar el sistema penitenciario deberíamos ser nosotros. No hay una jubilación anticipada, los peores sueldos de todas las instituciones que pertenecemos al COESCOP. Y también tristemente me da y me duele decirlo, ¿no? Sabemos que como en toda entidad pública hay corrupción,
Tristemente nuestra institución no se aleja de aquello, pero es hora de tomar acciones, políticas públicas, que esto cambie. El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, sin tener lo que ya hasta el cansancio hemos dicho, ha hecho una labor sacrificada. Hombres y mujeres se han sacrificado siempre por mantener la seguridad en el interior. Pero al Estado, tristemente, hasta el sol de hoy, llevamos 3 días en un estado de guerra, en un estado de decepción, y tristemente mis compañeros siguen restringidos de su libertad. Tristemente mis compañeros no tienen que comer, no tienen agua ahí. ¿A quién le importa eso? Bien, ahí tienen ustedes el testimonio de Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios, que revela que desde el 2021 los más de 2.800 guías no tienen armas ni implementos de seguridad. Ayer les decía, una de las partes importantes de la rueda de prensa de los militares es que justamente a esta hora no hay guías penitenciarios asesinados. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque ustedes habrán visto también durante estos días que en redes sociales circularon videos que aparentemente, por lo que ha dicho el jefe del Comando Conjunto, son falsos, de supuestas ejecuciones a guías penitenciarios. Lo cual daría a pensar que estamos también en medio de una guerra psicológica y que para esa guerra psicológica están utilizando no solamente la violencia en las calles, sino también una estrategia digital. Y esto el país ya lo ha vivido, con noticias falsas, además espantosas, porque estamos hablando del supuesto asesinato de guías penitenciarios o de policías. Habrán visto ustedes, yo no los he circulado porque, digamos, la ética no permite hacer eso, y porque no está comprobado y porque no está verificado. Yo no voy a compartir jamás ese tipo de imágenes, como tampoco la de los policías que han sido sometidos, porque además lo que buscan estos grupos criminales es que nosotros estemos comparte y comparte, replica y replica todas las imágenes para seguir generando ese miedo y ese temor en la sociedad. Y creo que también ahí vale hacer una recomendación de no compartir ese tipo de imágenes. Entonces ustedes capaz habrán visto, yo también las vi, no las compartí, no las compartiría nunca, imágenes de supuestos policías que eran colgados del cuello con sogas, o de guías penitenciarios que eran ejecutados en el piso con balas. Según la información del Comando Conjunto, no hay guías penitenciarios detenidos, pero lo que sí hay es una realidad, lo que dice el vicepresidente de la Asociación de Guías Penitenciarios. Y yo les quiero compartir a ustedes parte de un texto, de un reportaje que fue publicado el día de ayer por el diario digital, en este caso, El País de España, una nota de autoría de la colega periodista Carolina Mela. El titular de la nota, búsquenlo, está en las redes sociales, está en la web del País, búsquenlo, yo ayer lo repliqué en mi Twitter. Las mafias ponen en jaque a Ecuador desde las cárceles. Las bandas gobiernan desde las prisiones sin que el Estado pueda controlarlas. Y hay un tema fundamental, después de todo el recuento de cuáles son las mafias que lideran las cárceles, por ejemplo, que en los pabellones de la regional de Guayaquil mandan los choneros que responden a este sujeto Fito, del cual ya casi nadie habla, pero que hay que recordar que está fugado desde el domingo, según lo que se ha dicho, porque ayer el presidente en la entrevista que concedió, vamos a hablar brevemente de eso más adelante, no dijo cuándo. Dijo que hay un reporte del SNAI de la noche del sábado anterior al domingo, en donde se había tomado lista y que constaba Fito, pero que incluso esa lista pudo haber sido falsificada. Entonces, ni el presidente Noboa sabe cuándo mismo se fugó Fito, si en Navidad, si en fin de año o si el domingo anterior. Entonces habla de que la penitenciaría, los 12 pabellones están divididos por bandas, donde están los Chone Killers, los Águilas, los Fatales, los Latin Kings, los Lobos, los Tiguerones y la mafia, ¿no? Fue aquí donde se encendió la chispa que detonó en la primera masacre carcelaria del 23 de febrero del 2021, recordarán ustedes, en pleno proceso electoral de aquella época, gobierno de Lenín Moreno, 2021, cuando fueron decapitados 79 presos. Ese fue el inicio de una crisis de inseguridad que ha escalado violentamente y que ha puesto en jaque a los últimos 3 gobiernos, Moreno, Lasso y Noboa.
Los cabecillas de los cárteles ecuatorianos han puesto contra las cuerdas al presidente Noboa, con una ola de atentados que inició el domingo, cuando las autoridades se dieron cuenta de que no estaba Fito, el líder de los choneros. Los motines se dieron en 7 cárceles. Adicionalmente a eso, recuerden, no se olviden, que no solo Fito es que está fugado, sino también Fabricio Colón Pico. Pero iba a lo importante y a lo que quería relacionarlo con la declaración del vicepresidente de los guías penitenciarios. A estas cárceles, en donde hay un economato, a donde entran tilapias, cerdos, vacas, armas, municiones, bombas, drones, etc., dice la nota del País que la pregunta es obvia. ¿Cómo ingresan los pollos, la carreta, los cilindros de gas, las armas, las municiones, las bombas, las drogas o el alcohol que se han incautado en cantidades incalculables? La respuesta, ojo con este dato, la respuesta es la corrupción del sistema a cargo del SNAI, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, la entidad del gobierno. El SNAI es una entidad que existe a partir del gobierno de Lenín Moreno y María Paula Romo, y que además le entregaron casi que exclusivamente a la Policía Nacional. Entonces, la nota del País, que además coincide con lo que dice el guía penitenciario, señala que hay corrupción en el SNAI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que visitó el país en el 2021, se lo dijo al gobierno de ese entonces en un documento: corrupción sin precedentes dentro de las prisiones y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral que han provocado un autogobierno que implica que el control intramuros lo ejercen las propias personas detenidas. Es decir, que las mafias estas, los delincuentes, son los que gobiernan las cárceles. La estructura funciona con un líder por cada pabellón que responde al dirigente máximo de la banda. El policía, que fue consultado por El País, relata a este medio cómo funciona esa red de corrupción. Describe ese cargo como el gerente. Fito, por ejemplo, que estaba en la regional, no sabía necesariamente lo que pasaba en uno de los pabellones de la penitenciaría. Los líderes de su banda y de las afines a los choneros de cada pabellón le informaban. Él era algo así como el gerente de los choneros. Eso es lo que pasa en el país. Eso es lo que pasa en el país. Y ahora sí, brevemente, cierro nada más con una breve mención y un comentario casi que superficial sobre la entrevista del presidente Noboa. Muchos estaban reclamando el aparecimiento del presidente Noboa, porque estaba hablando el jefe del comando conjunto, porque no hablaba el presidente. Bueno, ayer apareció el presidente en una entrevista, no precisamente en un medio que se dedica exclusivamente al ámbito informativo formal, sino más bien en una revista de las mañanas, en una radio que más bien, digamos, en ese espacio es un programa más coloquial, más de humor, en Radio Canela. Hizo algunas revelaciones interesantes, algunas noticiosas, otras, como por ejemplo esto de que hay la intención de querer deportar a 1.500 detenidos hacia Colombia y Venezuela. Hay una postura ya del gobierno de Colombia de que dice, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque entiendo que en Colombia también tienen problemas algo parecidos a los nuestros, es decir, que las cárceles de allá no dan más, algo parecido a lo que pasa acá, entre otras cosas. Pero lo que nuevamente noté ayer en la exposición del presidente es una carga de excesiva ironía, de sarcasmo, de mucha informalidad, de pocos datos. Digamos, el único dato con el que yo me quedé es el de los 1.500 detenidos. Dijo, hay 1.500 detenidos de nacionalidad entre colombiana y venezolana, de los cuales nos queremos deshacer. Ese fue el único dato, pero en ese momento el presidente no tenía lo que después sí exhibió el comando conjunto, que eran datos de las personas que habían sido detenidas, del número de eventos que habían ocurrido, del número de personas fallecidas entre civiles, inocentes, uniformados y delincuentes o terroristas, como les llaman. Creo que hacía falta que el presidente le aclare al país y le dé datos certeros, específicos, basados además en información de inteligencia, en lo que le brinda la policía, las Fuerzas Armadas, con respecto de lo que estaba sucediendo en el país. Pero eso no vimos, no escuchamos de parte del presidente. Unos se habrán quedado, por ejemplo, con la mención de los huevos de avestruz,
que no sé pues si es lo mejor ver al presidente en una situación de crisis como esta, referirse en esos términos, ¿no? De que se necesitan huevos grandes, huevos de avestruz, como para gobernar y administrar esta crisis. Es un presidente. Hay que exigirle que se comporte como tal, como presidente. Otros se habrán quedado con las dudas que dejó sobre su mención a lo sucedido en TC Televisión y cómo un canal de televisión privado se enlazó para seguir transmitiendo eso, que ahora dicen sí era lo que correspondía porque estaban informando. También hay que recordar que en el pasado, cuando ocurrían cosas, decidieron pasar dibujos animados, ¿no? Pero el presidente dijo que hay que investigar al canal de televisión. A mí me quedó la duda de por qué hay que investigar. Hubo una respuesta del canal de televisión. Y por último, mientras las fuerzas políticas, los actores políticos estaban convocando al diálogo, llamando al diálogo, diciendo, hey, si quieres te puedo ayudar, en lo que pueda ayudarte aquí estoy, el presidente casi que les mandó por un tubo a los 3 actores políticos que mencionó en esa mención. A Topic, a Serrano y a María Paula Romo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pregunto. O con el llamado a la unidad que hacía en horas de la mañana Roberto Izurieta, el secretario de Comunicación, con dejar de culpar a los políticos, como lo dijo además Valentina Centeno en la asamblea durante el debate, o nos quedamos con lo del presidente que dijo, yo no necesito la ayuda de Topic, yo no necesito la ayuda de Serrano, yo no necesito la ayuda de Romo. Lo que necesito es que me aprueben todas mis leyes en la asamblea. Esa es la única condición que pone el presidente, no quiere más. Entonces, creo que sí hace falta un poco más de consistencia y de coherencia a la hora de establecer discursos, más todavía en un momento de conflictividad como el que vive el país. O el llamado del diálogo es a todos, o es a nadie.